Buenas tardes, profesor. Nuestra presentación se trata sobre los factores personales y económicos que influyen en la decisión de emprender. Los integrantes que conforman nuestro grupo son Damián Pavés, Karen Riquelme, Cristian Rojas y quien les habla, Selene Gómez. Bueno, nuestra encuesta sobre el emprendimiento, nuestro tema principal son los factores personales y económicos asociados al emprendimiento en la población adulta. La pregunta de investigación es cómo influyen los factores personales y económicos en la decisión de emprender en personas adultas en Chile. El objetivo general es analizar cómo los factores personales, como la preparación, la experiencia previa y en lo económico, el capital inicial, las expectativas en venta. Esto influye en la decisión de emprender en adultos chilenos. ¿Ya? Los objetivos específicos son, como principal, es identificar el nivel de preparación de los adultos para emprender. También medir las expectativas financieras relacionadas al inicio de un emprendimiento. Cuantificar la experiencia previa de los encuestados en proyectos emprendedores. Describir las diferencias según género y edad en la intención de emprender. La descripción de nuestro proyecto aplica una encuesta a personas mayores de 18 años en Chile con el fin de conocer factores personales y económicos que influyen en la decisión de emprender. Se utiliza un muestreo estratificado considerando edad, lo que permite comparar segmentos y obtener una estimación más precisa del fenómeno estudiado. El público objetivo es adultos residentes en Chile, mayores de 18 años, con intereses o potencial de iniciar un emprendimiento. Bueno, nuestras fuentes y materiales de apoyo fueron primero el profesor Ricardo Rosales, que es docente de Administración y Emprendimiento. Bien, en una conversación con el docente se destacó que los factores personales, como la preparación y la experiencia previa, y en lo económico, el capital inicial y ventas proyectadas son decisivos para iniciar un emprendimiento, lo cual fundamenta el enfoque del proyecto. También don José Masí es cofundador y CEO de Touch Latam. Bueno, él nos hace aquí una pequeña reseña que no empezamos Touch con grandes recursos, lo empezamos con grandes decisiones. El capital inicial fue pequeño, pero la visión y la disciplina hicieron el resto. Las siguientes fuentes también que utilizamos para fundamentar el tema del proyecto, en tanto económico, validamos la metodología estadística empleada. Incluyen consultas a docentes, páginas institucionales y artículos especializados, que en este caso fue la Corfo, en radiografía del emprendimiento en Chile. Corfo identifica que uno de los principales obstáculos para emprender en Chile es el acceso al capital inicial, junto con la necesidad de proyectar venas realistas durante los primeros meses. También nos guiamos en base a Cercotec, el perfil de emprendedor en Chile. Cercotec destaca que la capacitación, la planificación financiera y la claridad en los recursos necesarios son esenciales para iniciar un emprendimiento. Bueno, los tipos de muestreo, como número uno, fue la población. Los adultos mayores de 18 años que residen en Chile. Como número dos, las características de diferenciar por edad y zona geográfica para comparar los grupos. La pregunta número tres fue la utilidad para el análisis, que permitió comparar la intención y preparación para emprender entre distintas edades y zonas del país. Como número cuatro y final, obtención de la subdivisión. Se define primero el tamaño total de la muestra, que fueron 100 encuestados, luego repartimos ese total de forma proporcional entre los estratos de edad y zona, y esto permitiría analizar y comparar los resultados del grupo.
Bueno, las variables y preguntas que utilizamos en el cuestionario, la pregunta número 1 es indicar el género, ¿ya? Este tipo de variable era cualitativa nominal, ¿ya? Indique su edad, indique en números. Esto también era cuantitativa continua, ¿ya? ¿Qué tan preparado te sientes para emprender en un negocio propio? Este tipo de variable es cualitativa ordinal. ¿Cuánto capital inicial estimas que necesitas para iniciar tu emprendimiento? Esto también es cuantitativa continua. ¿Cuál sería el valor aproximado de ventas mensuales que esperas alcanzar? Esto sería cuantitativa continua. ¿Cuántos emprendimientos has intentado iniciar anteriormente? Indiquen números. Cualitativa discreta. También en la presentación adjuntamos un link de encuesta para que pueda revisar. Bueno, la descripción de las variables. ¿Qué tan preparado te sientes para emprender? La mayoría de los encuestados se percibe como poco o medianamente preparado, lo que sugiere un nivel de autoconfianza moderado bajo para el emprendimiento. ¿Ya? El nivel, bueno, y la frecuencia y porcentaje, en realidad fue muy poco, la frecuencia fue un 26 y el porcentaje un 25,70. Poco preparado, la frecuencia 35 y el porcentaje 34,70. Y medianamente, la frecuencia fue 30 y en porcentaje 29,70. Bien preparado, la frecuencia fue 7 y en porcentaje 6,90%. Muy bien, 2 en frecuencia y en porcentaje un 3%. En total de las 100 encuestas, el porcentaje fue 100. El capital inicial estimado. La estimación del capital inicial presenta una alta variabilidad con valores que van de 50.000 hasta montos extremadamente altos, mostrando diferencias significativas en las expectativas de inversión. Ahí podemos ver en el recuadro lo estadístico y el monto en pesos, que está distribuido por media, mediana, mínimo y máximo, ¿ya? Los emprendimientos intentados, bueno, la mayoría de los encuestados no ha intentado iniciar un emprendimiento previamente, mientras que un porcentaje menor ha realizado múltiples intentos. ¿Ya? Ahí podemos ver en la tabla que hay 0 intentos hasta 10, ya que esto varía en porcentajes del 35% al 3%. Bueno, yo le voy a hablar sobre el análisis de la variable aleatoria discreta y su pregunta junto con su respuesta. Para esto nosotros escogimos la edad de los encuestados, obviamente en años, y X vendría siendo el número de emprendimientos que ha intentado iniciar una persona seleccionada al azar de la encuesta. Este es un tipo de variable aleatoria discreta, en el que X solo puede tomar valores enteros, que vendrían siendo 0, 1, 2, 3, 5 y 10, que representan una cantidad exacta de intentos de emprendimiento. Esta variable nos permite analizar la experiencia previa de las personas al emprender. Como se mencionó igual en la tabla anterior, los intentos que tuvo la gente. Por ejemplo, lo más recurrente es de que no lo hayan intentado, que vendrían siendo unas 35 personas, es decir, un 35% igual. Y de 10 o más intentos, fueron 2 personas, representadas por el 2%. eh, y eso. Luego vendría la distribución de X y de esperanza matemática. A partir de los datos obtenidos de la encuesta, se construyó la distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta. Es decir, X representa un número de emprendimientos intentados anteriormente. Eh, se ve la fórmula también. R vendría siendo la esperanza matemática, sí,
La esperanza matemática indica que en promedio las personas encuestadas han intentado emprender aproximadamente entre una y dos veces. Esto demuestra que la mayoría de encuestados se encuentra en una etapa inicial de experiencia emprendedora con pocos intentos previos. Y ahí vendría siendo la misma tabla que mencioné anteriormente, en el que lo más recurrente vendría siendo que no lo hayan intentado y lo menos recurrente vendrían siendo más de 10 a más intentos. Eso por ese lado. Y las preguntas que vamos a analizar para esta parte vendría siendo la primera, que es ¿cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar haya intentado emprender al menos una vez? Y bueno, una vez vendría siendo, tendría un 28%, mientras que más de una vez vendrían siendo el 2%. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una probabilidad del 64% de que una persona seleccionada al azar de la encuesta haya emprendido al menos una vez. La otra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que una persona nunca haya intentado emprender? Que esto es lo que se mencionó también anteriormente, de que eran el 35%. El siguiente es... ahí, ya. Y el análisis de la variable aleatoria normal y su pregunta junto con su respuesta también. En nuestro estudio definimos la siguiente variable aleatoria, edad de los encuestados también, que es un tipo de variable cuantitativa continua, ya que se puede aproximar en una en una, se puede aproximar en una distribución normal. Para el análisis de la variable aleatoria normal se utiliza la edad de los encuestados. Medida en años, esta variable es cuantitativa continua y según el comportamiento observado de los datos, se asume que sigue una distribución normal, ya que presenta una forma aproximadamente simétrica y sin valores extremos dominantes. El promedio es de 34,5 y su desviación estándar es de 10,45. Las preguntas de probabilidad de distribución normal vendrían siendo, la primera es, ¿cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar tenga menos de 30 años? Eh, bueno, aquí se presenta la gráfica y esto indica que cerca de un tercio del grupo encuestado corresponde a personas jóvenes, mientras que la mayoría se concentra por sobre ese rango etéreo, cerca al promedio de edad observada. La segunda pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que una persona que tenga, disculpe, eh, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga más de 40 años? La edad de los encuestados se distribuye mayoritariamente alrededor del promedio, es decir, 34,45 años, concentrándose la mayoría de los datos cerca de este valor. La tercera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga entre 25 y 35 años? La campaña de La campana de Gauss muestra que cerca del 35% de los encuestados tiene edad entre el 25 y 35 años, rango cercano al promedio de la muestra. Eh, Ahora vamos a analizar la variable aleatoria discreta junto con su pregunta y respuesta. Nuevamente escogimos la edad de los encuestados en años. La respuesta a la primera pregunta sería la probabilidad de que una persona tenga. No, disculpe. Pregunta número uno. Sería la probabilidad de que una persona tenga más de 30 años es aproximadamente el 33%. La respuesta de la segunda pregunta es la probabilidad de que una persona tenga más de 40 años, vendría siendo aproximadamente 29%. Y la tercera es la probabilidad de que una persona tenga entre 25 y 35 años, que es aproximadamente el 35%. A partir del análisis de la distribución normal de la edad, se observa que la mayoría, la mayor concentración de los encuestados se encuentra en rangos etarios cercanos a la media, lo que indica que el grupo estudiado está compuesto principalmente por personas
en edad laboral activa. Esto es relevante para el estudio, ya que sugiere que las opiniones y expectativas sobre el emprendimiento provienen de un segmento con potencial real para iniciar actividades económicas. Ok, para continuar, tenemos la variable binominal elegida. En este caso va a ser el género. Em, Se define la siguiente variable aleatoria binominal. La X en este caso va a ser el número de mujeres al seleccionar 3 personas al azar de la encuesta. Esta variable es binominal porque se van a realizar 3 ensayos independientes. Cada ensayo tiene 2 resultados posibles: éxito o fracasos. La probabilidad de éxito es constante. Definición de los resultados. En este caso el cálculo solamente del momento de sumar. Las personas seleccionadas va a ser mujer, y el fracaso también se van a sumar, sería las personas seleccionadas no mujer, que sería masculino o sin definición. Y el recorrido de la variable sería de 0, 1, 2 y 3. La variable binominal elegida es género. Los datos en este caso va a ser femenino. Tenemos 59 mujeres, masculino 38, prefiero no decirlo 3, y de un total de 100 personas. El éxito, como volvemos a repetir, es femenino, y el fracaso sería no femenino, y en esto incluyo masculino, más prefiero no decir. Y el fracaso en este caso sería 38 más 3, que lo masculino y lo prefiero no decirlo, son 41 personas. La probabilidad de éxito está dada por, bueno, se divide las 59 éxitos por 100, que son la cantidad de personas, que nos da un 0,59 o un 59%. Y la probabilidad de fracaso en este caso es de 41 dividido en 100, que sería 0,41, con un porcentaje de 41%. Y al cumplirse las condiciones, se justifica el uso de la distribución normal como aproximación de la binominal. Variable binominal elegida, género. En este caso analizamos tres preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que como máximo una de las 3 personas sean mujeres? En este caso la fórmula se obtuvo en Excel, nos dio 0,38, y hay aproximadamente un 38% de probabilidad de que al elegir 3 personas al azar, a lo más una sea mujer. La pregunta número 2 es: ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2 personas sean mujeres? También se hizo por Excel la fórmula, nos dio 0,62, y por lo tanto la respuesta es: hay aproximadamente un 62% de probabilidad de que al seleccionar 3 personas, 2 o más sean mujeres. Y la pregunta 3 es: ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 1 o 2 personas sean mujeres? También se realizó la fórmula por Excel, nos dio 0,74. Hay aproximadamente un 74% de probabilidad de que al elegir 3 personas, el número de mujeres sea 1 o 2. Para el análisis descriptivo, la base de datos que nos pidió realizar usted, profesor. En este análisis descriptivo se presentan los datos obtenidos a través de la base proporcionada, organizadas en tablas y gráficos para mostrar frecuencia, porcentaje y distribución de las principales variables. Tenemos la variable género, donde el total general fueron 385, un 48% femenino y un 52% masculino. Por lo tanto, se ve una distribución de género equilibrada. La variable de edad, tenemos que la edad promedio es de 38,9 años, con un rango entre 31,5 y 47,6 años. Los variables presentan poca dispersión, desviación estándar de 2,3.
Tenemos la variable de red social. Tenemos como Instagram y TikTok son las redes más utilizadas, seguidas por YouTube y Facebook, con TikTok un 29% destacable. Variable de tiempo, tenemos redes sociales, el promedio de tiempo semanal por horas. Nos arroja que Facebook y YouTube son las más utilizadas por cantidad de horas. Continuando con la base de datos del profesor, tipo de variable que elegimos fue para hacer la variable discreta, red social principal que utiliza una persona seleccionada al azar de la base de datos del profesor. Tipo de variable aleatoria discreta, justificación, solo se puede tomar valores enteros que representan categorías numéricas asignadas a cada red social. En este caso 0 es Facebook, 1 Instagram, 2 TikTok, 3 YouTube. Cada valor corresponde a una red social distinta y no existe ningún valor intermedio, por lo que X es discreta. El recorrido entonces sería de X0, 1, 2 y 3. En este caso la variable nos va a permitir analizar la preferencia digital de las personas y estudiar probabilidades asociadas al uso de redes sociales específicas. Tenemos en este caso la frecuencia absoluta y tenemos la esperanza de 1,67. Por lo tanto, el valor esperado de la variable, lo que indica que el promedio de la red social utilizada se ubica entre 1 y 2, es decir, entre Instagram y TikTok. Continuando con el análisis del profesor. Tenemos cuál... Dale, adelante. Análisis de distribución normal, continuando con los datos del profesor. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar tenga más de 42 años? En este caso la campana de Gauss muestra que la persona tenga más de 42 años es de 9,6 y representa una proporción pequeña de la población encuestada supera los 42 años, por lo que corresponde a un grupo minoritario. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona tenga menos de 37? La probabilidad de que una persona tenga menos de 37 es 19,2. Por lo tanto, es como 1 de cada 5 personas encuestadas están bajo los 37 años. ¿Y cuál es la probabilidad de que la edad esté entre 38 y 41 años? La probabilidad en este caso es de 47,5. Prácticamente la mitad de la población que se encuestó concentra entre los 38 y los 41 años. Continuando con el análisis de la distribución normal inversa, bueno, dentro de las preguntas que nosotros nos pudimos plantear como equipo, fueron dos. Principalmente buscamos, la primera, que buscamos el percentil de porcentaje, o sea, el percentil de personas que están ubicados en el percentil 70 para la redundancia, donde logramos encontrar que el 70% de las personas tienen 40 años o más y se encuentran dentro del 30%. Y dentro del 30% hay más personas. ¿Qué edad corresponde al porcentaje? El 20% de la población encuestada, el 20% de los encuestados tienen 37 años o más. Para la variable de aproximación normal, seleccionamos la variable sexo para poder generar esto y nosotros principalmente vamos a buscar la probabilidad de que dentro de la muestra podamos seleccionar un hombres. Dentro del muestreo tenemos 200 casos de hombres y 185 mujeres encuestadas. La probabilidad de éxito para poder determinar esto es del 0,52 y el fracaso del 0,48. Para poder tomar el promedio, tomamos la cantidad total y lo dividimos, lo cual nos dio un total de 200,2 y la desviación estándar de 9,8. Para la tabla de corrección de continuidad, seleccionamos que 0,5 para poder hacer el rango de equilibrio un poco más ajustado, sin tanto desbalance. Y para las preguntas que nosotros nos pudimos plantear como equipo,
utilizando la variable binomial sexo, establecimos tres preguntas, la que van entre más o menos. La primera es, ¿cuál es la probabilidad de que haya 210 o más hombres entre los 385 encuestados? La probabilidad principal es que haya 210 o más hombres es aproximadamente 16,6%. ¿Cuál es la probabilidad de que haya 190 o menos hombres en los 385 encuestas? La probabilidad de que haya 190 o menos hombres es también aproximadamente 16,6%. Y la última pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el número de hombres esté entre 195 y 210? La probabilidad de que el número de hombres esté entre 195 y 210 es aproximadamente 57%. Dentro de las conclusiones que podemos obtener del proyecto, principalmente es que la encuesta permitió recuperar información relevante sobre los factores personales y económicos que influyen en la decisión de emprender, entregando datos reales y representativos de la población adulta en Chile. Eso hace posible analizar el emprendimiento desde una base cuantitativa confiable. La experiencia previa del emprendimiento también para nosotros fue una variable que nos pudo indicar que en promedio las personas han intentado emprender entre una y dos veces. Esto sugiere que gran parte de la muestra se encuentra en una etapa inicial de emprendimiento, con experiencia limitada, pero con intención de participar en actividades emprendedoras. Del perfil de los encuestados pudimos rescatar que los resultados muestran que la mayoría de los encuestados se encuentra en edad laboral activa, lo que es coherente con el objetivo del estudio, ya que se trata de un grupo con mayor potencial real para iniciar un emprendimiento. Dentro de los factores personales y económicos también pudimos definir que los datos que pudimos levantar evidencia que la preparación, la experiencia previa y la experiencia financiera cumplen un rol clave en la decisión de emprender. Estos factores coinciden con lo planteado por organismos como Corfo y Cercotec, realizando la validez del enfoque del proyecto. Y además tenemos un análisis estadístico donde pudimos identificar mediante la herramienta de estadísticas como variables aleatorias, discretas y continuas, junto con la distribución normal, permitió interpretar los datos de forma clara y objetiva, facilitando la toma de conclusiones basadas en la probabilidad y tendencias reales. Además, que el enfoque social y práctico evidenciaron que el emprendimiento es una alternativa que considera a las personas con distintos tipos de niveles de experiencia y contextos personales. Esto demuestra que la encuesta fue una herramienta adecuada para reflejar la diversidad de realidades presentes en los estudios y comprender de mejor forma para emprender. Muchas gracias. Con esto finalizamos nuestro proyecto.